Capítulo 261. Culpable. Escuchando esto, el maestro Swan Jin suspiró. Amitabha, el joven maestro Mo no es en realidad el sobrino del líder de la secta Sue. ¡Qué mal destino! Otra persona reaccionó. Ah. Es él. Los cultivadores de los alrededores estaban perplejos. ¿Qué es él? Así que resulta que la razón por la que los mataste a ellos y a sus hijos, y ocupaste ese lugar, no fue por codicia, sino por odio. Cuando algunas personas escucharon este análisis, sintieron que era muy razonable. Todos ellos miran con desdén y compasión a Morran. De esta manera, tiene sentido. Suspire, debe haber algo lamentable en la gente que los odia. Ella dijo, joven maestro Mo, he oído que no has podido comer hasta saciarte y que has sido víctima de abusos en el pabellón de jade intoxicado durante todo el año. Tu madre nunca ha sido de las que te pegan o te regañan, ¿verdad? Morran dijo. Sí, el hijo de esa mamá fue el que tuvo la idea de encerrarte en la jaula del perro todos esos años atrás. ¿Eso también estuvo mal? Así es. Viendo que sus suposiciones eran correctas, la multitud suspiró y asintió con la cabeza. Ah, mirad. Es, en efecto, una intención asesina nacida del odio. Debe odiar a ese dúo de madre e hijo. Lo que decían era cierto, ¿cómo no iba a odiarlos? Monian tenía la misma edad que él, pero era mucho más fuerte. Como era el hijo de la madre, nadie en el edificio se atrevía a ofenderlo. Este niño había sido feroz y travieso desde que era pequeño. Si no tenía nada que hacer, usaría a Emoban para descargar su ira. Si causaba problemas, a menudo incriminaba a Morran. Morran iría y asumiría la culpa por cualquier cosa que saliera mal. Sin embargo, Morran era un hombre muy honesto. A pesar de haber sido agraviado, no se atrevió a vengarse del joven Amonian. En ese momento, solo comía un pastel al día. Si se atreviera a decir demasiado, entonces esta última ración probablemente sería deducida, de modo que cuando fuera regañado o agraviado, no pronunciaría ni una sola palabra. Si realmente no podía soportarlo más, se acurrucaba en la leñera dormida y lloraba en silencio durante un rato. No se atrevía a hacer ruido. Si despertaba a alguien más, recibiría otra paliza. ¿Los odias? Morran levantó los ojos y había una pizca de desprecio en ellos. De lo contrario, pero tu apellido seguía coincidiendo con el de ella. ¿Lo odiabas tanto, y nunca pensaste en cambiarlo? El apellido Mo es el apellido de la torre de jade borracho. Muchos sirvientes que se venden aquí toman este apellido como el apellido. Llamamos a Lady Mo madre o mamá. Todo el mundo es así. Estoy acostumbrado, así que no hay nada que pueda cambiar. No. Morran dijo, es solo que nunca le gusté realmente. Más tarde, cuando dejé ir a Sun Feng, se disgustó aún más conmigo, pero realmente no quería decir nada más. Él simplemente dijo, no quiero hablar de esto. Muy bien. Si es inofensivo, cambiémoslo por otro. Porque te trata mal, por eso te preguntó a dónde fue Monian. ¿Mentiste? ¿Ya has empezado a tener tus propios planes? Lady Mo se levantó y se inclinó en gratitud. Gracias, señor. En el futuro, cuando tengas la riqueza y la gloria, nunca olvidaré la bondad que me mostraste. El pan hacía tiempo que había sido digerido, y todo lo que podía escupir era agua agria. Esa noche, no pudo dormir. La sangre que cubría todo su cuerpo se había congelado en una cáscara, y la cáscara gradualmente se volvió quebradiza y dura. Al entrar en contacto, cayó al suelo como un polvo hecho de óxido. Estaba en su celda, sin hablar con los otros prisioneros, nadie sabía lo que estaba pensando, nadie sabía si estaba vivo o muerto. Estaba solo, acurrucado, y lentamente pensó en muchas cosas. En esa celda oscura y sucia, en esa celda que olía a carne agria y cocida en rojo, el honesto Morran fue condenado a muerte. Los que habían vuelto a la vida eran los que habían asustado a todo el mundo de los mortales, el emperador Juntasiano, su aparición inicial. Más tarde, el odio de la flor del odio largo nació por esto. Capítulo 262. Un drama cómico. La prisión de Xiantan era vieja y burda. El segundo día, temprano en la mañana, cuando Morran estaba con los internos de la prisión, salió corriendo en secreto. Después de recuperar su libertad, lo primero que hizo fue volver a la torre de jade borracho. Tan pronto como entró en el patio trasero, vio a Anian de pie triunfante en el centro del sol con una túnica negra. Como siempre,
El huérfano llamado Morran llevaba la desgracia por él, y él creía que estaba a salvo. De todos modos, no tienes madre ni padre, y nadie se pondrá triste si mueres. Es hora de que me devuelvas el favor que te he guardado durante tantos años. Por eso pusieron a un hombre inocente en la horca. Está lleno de dignidad y neutralidad. Morran estaba entre las sombras, de pie en la oscuridad, mirando al guapo y libre, un chico relajado. Oh, alguien herido, alguien amado, alguien que le importaba, ¿es así? Cuando el cielo cayó, había gente que se interponía en el camino. No es una pena morir solo. Morran lo miró durante mucho tiempo. Nian se había comprado una bata y se había vestido de monje. Después de que su madre abandonara el edificio de Jade borracho, se puso a trabajar como un joven maestro. En ese momento, estaba en el patio fingiendo que bailaba con una espada, rodeado por un grupo de jóvenes. Eran los miembros de su banda que le ayudaron a encarcelar a Morran. Nian Good Swordsmanship. Es realmente imponente. Debes ser un gran espadachín después de ir a Siasu. El pico Sisen de tu tío parece ser muy fuerte. Fuiste bendecido. No olvides a tus hermanos. Sí, sí. Alguien hizo eco. Anian no se olvide de nosotros. Crecimos usando un par de pantalones. Cargamos con todas las cosas buenas y malas por ti, incluso la muerte de esa perra en la Plaza Tofu. Enian había tomado su posición muy desapegado, y ya no podía permitir que otros mencionaran la mancha que él había insultado a la chica. Cuando oyó eso, inmediatamente apuntó con su espada a la punta de su garganta y dijo airadamente: la muerte de la chica en la tienda de Tofu fue culpa de Morran. Ese día vimos con nuestros propios ojos que estaba poseído por animales, desolado de toda conciencia y maleducado con ella. Recordarás estas palabras varias veces. El hombre fue apuntado con la espada, temblando y apresurándose. Sí, tienes razón. Es mi pobre memoria. Estaba equivocado. Otros se apresuraron a calmar a Anian. Es todo culpa de Morran, la cara humana y el corazón animal, los cerdos y los perros no son tan malos como eso. Sí, sí, violar a una mujer, matar después de la violación, todos lo hemos visto, esta vida no puede olvidar su cara de diablo. Varias personas han profundizado sus mentiras inventadas. Algunas personas les han dicho miles de veces, incluso creyendo que son ciertas. Cuanto más hablaban, más justos se sentían, más limpios se levantaban. Enian se rió a carcajadas y se cepilló y bailó una flor de espada. Cortó varias espadas al hombre de paja que colgaba en el campo de sol. Cortó al hombre de paja y apuntó con la espada al hombre de paja. Mírame como un espadachín, para deshacerse del mal y castigarlo. Castigo que, no le gusta leer. Solía estar ausente de la escuela, así que cuando hablaba de ello, se quedaba atascado. A su lado, un adolescente respondió inmediatamente: castiguen a los malos y promuevan a los buenos. Promueva la justicia. Ayuda al mundo al mismo tiempo. Limpia todas las direcciones. Enian tarareó y despreció: eres el mejor hablador. Inesperadamente, el hombre aplaudió al caballo en la pierna y se sintió avergonzado. Anian cepilló y bailó varias espadas más y dijo: es la fuerza la que barre todos los lados, no tu lengua. A partir de ahora, cuando me encuentre de nuevo con el espíritu maligno de Morran, podré ir a su cabeza con una espada. ¿Qué puedes hacer con él, verdad? No había terminado Sua. De repente, una voz tranquila salió de la puerta de madera del patio trasero. Alguien aplaudió 2 veces en la palma de su mano, y luego dijo: Nian Gonzi, realmente merece ser un joven maestro en Sisen Peak. Buena autoridad. Anian de repente bloqueó su espada delante de él, instantáneamente cambió su cara, y dijo bruscamente: Morran. Una enorme nube fluyó lentamente a través del cielo, oscureciendo gradualmente el sol y arrojando enormes sombras sobre el sol de la granja. El destartalado adolescente apareció de alguna manera como un halcón en la pila de leña en el patio soleado y levantó la cabeza lentamente. Aunque su cara era delgada, era clara y hermosa al mirarla cuidadosamente. En ese momento, sus ojos ardían, y aún había fieros látigos en sus cejas. Acababa de salir de prisión, y la sangre no había sido borrada. Enian miró la cara y pensó que le era familiar y desconocida. El que estaba delante de él era Emoban, pero parecía que algo andaba mal. Emoban inclinó los ojos y tocó un machete en su mano con una sonrisa. 2 estanques de hoyuelos, olas tormentosas, aguas azules y piscinas frías, intimidad indescriptible, dulce e indescriptible thriller.
¿Apoyando la justicia y barriendo los 8 lados? Monian sí, el futuro hada de las espadas, un señor de los picos de Sisen. ¿Cuándo tuviste esa ambición? Pero me voy a reír hasta morir, jajaja. Cuanto más hablaba de ello, más brillante era su sonrisa y más distorsionados eran sus rasgos. Desde la infancia hasta ahora, el niño que quema el fuego en el cuarto de leña siempre fue obediente y callado, obediente y no muy hablador. Pero cuando no lo vio de la noche a la mañana, era como una polilla que rompía capullos, se reía a carcajadas y hacía publicidad con una fiebre de fuego. Solía tener pocas sonrisas, y ocasionalmente se reía como un hombre cobarde con labios en la cara. Pero ahora se volvió loco. El grupo de adolescentes se retiró horrorizado. La mano que sujetaba la espada de Unian temblaba un poco, pero su garganta rodaba hacia arriba y hacia abajo. Tragó con un cuero cabelludo duro. Morran, ¿comiste hiel de leopardo ambicioso? ¿Cómo te atreves a escapar de la cárcel? Mataré a la gente y mataré a tu perro por el gobierno. Ok. Emma Oban tenía una sonrisa sin corazón, el cuchillo en su ojo parpadea, y salió corriendo. Ya no quiero vivir así. Si tienes la habilidad de quitarle la vida a mi perro, solo tómalo, pero si no tienes la habilidad, entonces, ni siquiera terminó sus palabras, y la gente ya había pasado. Pero cuando la luz y la sombra desaparecieron, el machete cayó, y la espada en la mano de Anian cayó al suelo, girando con los ojos y la cabeza, rápido de sangre, rociada a unos metros de distancia. El cuerpo sin cabeza se tambaleó y cayó al suelo. Por un momento, los pájaros se quedaron en silencio. La cara de Morran estaba manchada de sangre, hilos de trapos colgando de su cuerpo, en el asqueroso viento cazando y cepillando, como algas flotando en el mar. Cuando volvió a levantar la cabeza, su cara se volvió cada vez más sonriente y sus ojos estaban enrojecidos. Se lamió la sangre que salpicaba sus labios y dijo con voz cálida las palabras medio truncadas. Entonces déjame quitarte la cabeza del cuello. Los adolescentes estaban tan asustados que no podían decir ni una palabra. Morran levantó los ojos y tenían frío. ¿No son todos muy buenos? ¿No son buenos al revés? No es muy bueno peleando. Además del guardián del mal, castiga al mal y promueve el bien. Bien. Vengan juntos. No se atrevían a moverse, todas sus piernas eran como un tamiz de paja, las nalgas y la orina volaba. Ninguno de ellos podía creerlo. ¿Esta es Morran? Es tan sumisa, sufrió grandes agravios. ¿Está callada Morran? Morran levantó la cabeza, suspiró, y luego arrastró su machete paso a paso. La punta del cuchillo dibujó una línea sangrienta en el suelo. ¿Cómo puedes ser tan modesto de repente? Sonrió, levantó su espada y abrió la boca. Ya que no estás dispuesto a hacerlo, tendré que ser el primero. De repente hubo una lluvia de sangre, una masacre. Era hora de cerrar. La mayoría de la gente en el edificio de Jade borracho estaba descansando. Morran mató a la gente en el patio trasero. Fue al compartimento y mató a las personas que quedaban una por una. A algunas personas les cortaron la garganta mientras dormían. Otros se despertaron solo para ver un destello del cuchillo, y su mundo se volvió al revés. Cuando todos respondieron, ya era demasiado tarde. Prendió fuego por todas partes, encendiendo el edificio de Jade borracho en un mar de llamas. Los sirvientes que cantaban lloraban y sollozaban, pero nadie se atrevía a precipitarse al mar de llamas para salvarlos. Después de matar a las últimas personas, Morran no estaba satisfecho con eso, y se sentó en medio de la sala. Sonrió y miró a la gente que había sido cortada por sus pies e incapaz de moverse. Morran los vio retorciéndose como gusanos, moviéndose y goteando, y su cara se volvió borrosa en el humo y el fuego. Tomó el mango del machete sobre su rodilla, pero no los mató. En su lugar, recogió un manojo de uvas frescas sobre la mesa con la punta del cuchillo, las sostuvo en sus manos, lentamente las peló y pediculó, y lentamente se las llevó a la boca una por una, y las masticó abultadas y ensacadas. De repente, Morran sonrió y dijo, «Oh, es delicioso. Es tan grande. Nunca he comido uvas de las regiones occidentales. Resulta que lo que comes todos los días es algo muy bueno». Bajó la cabeza y se quedó un rato. Entonces se rió y dijo, «Te envidio de verdad». Una parte del techo se quemó y cayó, salpicó de chispas, ardiendo y cayendo a su lado. Todos sollozaban más amargamente, solo Morran, un niño con la mejilla, las piernas cruzadas, un cuchillo en los brazos, comía su racimo de uvas concienzudamente,
como si nada tuviera que ver con él. El fuego es tan grande que ninguno de nosotros puede salir. Después de comer las uvas, Morrán cogió otro melocotón y se rió. ¿Por qué no te sientas aquí y hablas? ¿Quién quiere hablar contigo? Morrán, bestia. No tan bueno como los perros y los cerdos, no tan bueno como las bestias. ¿No hay charla? Morrán escupió semillas de uva y se rió. Luego nos pusimos manos a la obra. Anoche, Monian también dijo que en los últimos 10 años, debería estarles agradecido a todos ustedes por su dedicación y cuidado. Ahora es el momento de ser filial. Así que déjame llevarte en tu camino. Se levantó, caminó alrededor de ellos, se inclinó como un modelo y dijo, pero no te alejes demasiado de la calle Wanwan, espérame. Todos los demás estaban llorando, y Lady Mo gritó, Morrán. Perro. Cuando Sunben te vio lamentablemente y amablemente te acogió, no debía haber sido amable y permitirlo. Malvado, espíritu maligno. ¿Eres esto, bestia pervertida? ¿Permitiste a la hermana Sun? Morrán se rió un poco. He venido desde el templo de Bubei para devolverle la deuda según los deseos de mi madre. Ella sabía que yo no tenía madre, así que te dio todo el dinero que ganó un año, esperando que me dejaras quedarme y tener un refugio. Ella es mi benefactora, ¿y tú? ¿Qué te parece? No debería haberla dejado. Yo no debería. ¿Cuánto vale un año? Secretamente la dejaste ir después. Ella es la cabeza del edificio de Jade borracho. ¿Cuánto dinero puede ganar por una canción? Pero tú, Morrán la interrumpió. Ella es la benefactora de mi madre, pero también mi benefactora. No se vendió en el edificio de Jade borracho, sino que tomaste dinero del rico hombre de negocios, la vendiste, la obligaste a recibir clientes. ¿Por qué no debería dejarla ir? Estos años me odiaste, me torturaste, pero yo no dije nada, no me resistí, porque mi madre me dijo que podías darme un bocado de comida, no podía ser mala contigo. Morrán cerró los ojos y dijo, he estado soportando, va. ¿Todavía tienes la cara para decir eso? Maldito desagradecido, soy yo. Te di un lugar para vivir, deja que tu pequeño llorón tenga comida y cama. Bestia, hijo de puta. Bueno, qué coincidencia. ¿La perra da a luz a un bastardo? Morrán se rió a la luz del fuego. Si me regañas así, ¿creerá tu hijo que le llamas cuando lo oiga? Mientras Amoban decía esto, se acercó y le pellizcó la cara a Mami. Pero, Qiannian, me recordaste que me has dado comida y cama estos años. De verdad te lo agradezco. En ese caso, te despediré primero. Tú, pero por el bien del entretenimiento, ¿por qué no jugamos un juego primero? Morrán dijo con entusiasmo, ¿qué opinas de que los ciegos adivinen cuadros? Dijo, recogiendo un pequeño trozo de madera rota en el suelo y encendiendo una hoguera al final. Luego, lenta y lentamente, dibujó la forma del sol en sus ojos. Las tapas de madera pasaban, la piel estaba quemada y la carne podrida. Lloró con tristeza, pero Morrán se rió y le dijo, Qiannian, adivina qué pinté aquí. Si no puedes adivinar, incluso si pierdes, sacaré lo siguiente. Ese día, las pocas personas que quedaban fueron lentamente torturadas por él, poco a poco hasta la muerte. Devolvió el veneno y las dificultades que se habían acumulado durante 10 años. Estaba borracho en la torre de Jade, sus huesos eran viejos, y un pedazo de tierra quemada. Finalmente se acostó en el fuego, con los cuerpos retorcidos, mirando al tembloroso Qionglo, sonriendo, bocanada a bocanada, entregando pasteles y frutas a su boca. ¡Delicioso! Se detuvo, y de repente se rió amargamente. Tan pronto como sus pestañas fueron vendadas, las lágrimas rodaron hacia abajo y cayeron sobre su rostro sonriente y brillante. Alargó la mano y bloqueó sus ojos, llorando y riendo. Desafortunadamente, no podemos comer más. La placa roja de ébano del edificio de Jade borracho cayó y se rompió frente a la sala, rompiéndose en pedazos. El humo se desató y los edificios con vigas talladas y paredes pintadas finalmente se derrumbaron. Este edificio fue utilizado para ver Pipa cantando y bailando, y el vestido manchado de vino. Una vez que el escenario era infinito, el canto y el baile se hicieron pares. Hoy, el brillo de ayer se ha ido, el lujo del pasado se ha convertido en humo. El amor entre hombres y mujeres y el entrelazamiento entre el amor y el odio son todos ardientes y degenerados en sucesión de rayos. El fuego estaba ardiendo,
y los sonidos de hadas de las dos flores parecían salir de las grietas de la madera y de las costuras de los azulejos. Duanji canta con frialdad, como una hermosa familia. El débil canto de Sun Fen, todos pagan por el muro roto y las ruinas. El famoso edificio de Xiantan fue enterrado con esta música tenue e irreal. Cayó el telón y terminó una larga música de tambores. Eran óperas tristes, o brillantes, dobladas, en este fuego ardiente, brillante y solemne telón. Capítulo 263. El viejo sueño se repite. La confesión de Morran había terminado. Por un momento, nadie hizo ruido en el palacio de la píldora regal. Todo el mundo se quedó en silencio. ¿Qué tiene de malo qué? ¿Quién era el correcto? Aunque tenía sus propios planes, no podía estar seguro. Pensé que iba a morir en el mar de fuego hace tantos años, dijo. Pero cuando me desperté, me encontré tirado en el pico Sisen. El señor Bao Wen, que estaba sentado en el borde de mi cama, puso su mano sobre mi hombro cuando me desperté y me dijo que de ahora en adelante, yo era el hijo de un gran maestro. Se detuvo un momento antes de reírse, es el sobrino del tío. El suelo del salón de la alquimia del corazón estaba bordado con el florecimiento de Duro. Morran miró a las exuberantes flores moradas que florecían por todas partes con una expresión indiferente. Señor Bao Wan, me temo que no recibió la recompensa por aceptarlo. Así que cuando mi tío me rescató del fuego en el pabellón de jade intoxicado y le preguntó ansiosamente si este era el niño que estaba buscando, asintió. Morran dijo, con este asentimiento, cambió mi destino. El maestro Xuan Jing suspiró y dijo, Amitabha, Almshibermo, ¿puedes estar tranquilo? Todos estos años, ¿nunca has pensado en confesarte con el señor Sue? ¿Por qué no lo pensé? En los días en que me desperté, estaba muy inquieto. Realmente quería confesar. Las negras llamas de sus ojos estaban nubladas, como si mirase el paso del tiempo. Pero para oírme despertar, tío. Solo ven a verme. Mi tía me cocinó los fideos personalmente, y recuerdo que había 3 huevos escalfados, todos dulces y cubiertos de espuma de carne. Ella dijo. Me temo que te acabas de despertar y no lo digieres. Solo después de cortarlo en pedazos puedes tragarlo fácilmente. Suemen también vino y me dio una caja entera de pasteles. Lentamente cerró los ojos. Me comí ese tazón de fideos, esos pasteles de flores. Y no podía decir la verdad. Me sonrieron así y me trataron bien. Si yo dijera que prendí fuego a la torre de jade borracho, que maté a su sobrino, a su cuñada, ¿qué pasaría entonces? Morran dijo en voz baja, no podía decirlo. Esa frase fue tragada en mi garganta, y luego se quedó atascada en ella. Cuanto más tiempo pasaba, más no sabía qué decir. El maestro Xuan Jing suspiré, sabía qué clase de persona era Monian. Era perezoso y hace las cosas frívolamente. Al principio, no sabía si el tío realmente sabía mucho de él, así que hice todo lo posible para ayudarlo. Cuando me enteré de que mi tío no lo sabía, no lo di por sentado. Morran se detuvo un momento, y luego lentamente continuó. Al final del día, tengo una disputa de sangre con la familia de Monian. Pero al final, me hice cargo de su familia y parientes. La gente del pico Sisen estaba perdida. Había muchos discípulos y ancianos que habían interactuado con Morran antes y que estaban allí parados atónitos, todos sintiéndose todos al mismo tiempo. Sue Seung-yeon y la señora Wang no dijeron nada mientras miraban fijamente la figura de Morran. Habían visto a este niño crecer desde una edad temprana hasta que se convirtió en gran maestro, pero ahora, les decía que todo esto estaba mal desde el principio. Morran no era su sobrino. Es más, había incluso una deuda de sangre entre ellos que los separaba unos de otros. ¿Qué debería decir? ¿Qué debe hacer? Sue Seung-yeon no lo sabía, y tampoco la señora Wang. No sabían quién era Monian, pero habían tocado el pelo de Morran, le habían cogido la mano y Morran les había llamado tío y tía. La mente de Sue Seung-yeon estaba hecha un desastre. En el silencio, Muyan Li dijo, Morran, aunque eres lamentable, has cometido muchos crímenes y no puedes ser perdonado. Cuéntalos. ¿Sabes cuántos pecados grandes has cometido? A Morran no le gustó el pabellón de Tianjin, así que cerró los ojos y no respondió. Muyan Li lo miró con desdén, su voz fuerte como una campana. Mataste a muchos mortales, prendiste fuego a un edificio, estafaste a un joven maestro y tomaste su identidad. Es difícil predecir tus intenciones, pero Heu Yueye,
Empezaste una masacre y derramaste tu sangre en el pasillo. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Lo diré de nuevo, no maté a la gente de Heu Yueye. Después de que la puerta de la vida y la muerte se abrió, dos vidas se cruzaron. Esa persona no era yo. La puerta de la vida y la muerte es la primera técnica prohibida. No se ha abierto en miles de años. ¿No crees que tu excusa es demasiado ridícula? Me temo que como descendiente de la familia Nangong, permanecerás sin resignarte. ¿Tus ambiciones se han expandido y planeas derribar el mundo de la cultivación? La maestra del pabellón Mu es demasiado excesiva con sus palabras. Jian 11 no pudo evitar fruncir el ceño cuando escuchó esto. En mi opinión, Morran no tiene ningún motivo para derribar el mundo del cultivo de los niveles superiores e inferiores. Si él quisiera hacer estas cosas y usara cualquier medio en el monte Jiao, las 10 sectas principales probablemente sufrirían grandes pérdidas. Estos lugares están llenos de dudas, pero antes de que las entiendas claramente, debes tener cuidado con tus palabras. Mu Yanli le miró fríamente. Líder de la secta Jian, no necesitas hablar por él. Incluso si no desea derrocar al mundo de la cultivación, los pecados que había cometido anteriormente serían suficientes para que fuera llevado al pabellón de Tianjin para ser interrogado. Cuando terminó de hablar, levantó la mano y ordenó a la gente que estaba detrás de ella: capturen a Morran y llévenselo. Espera un minuto. Mu Yanyu levantó las cejas y miró a Sue Zhengyong. Señor Supremo Sue, ¿tienes algo que decir? La cara de Sue Zhengyong se volvió roja y verde. No parecía entender por qué detuvo a Mu Yanli. Después de todos estos años, había visto a Morran como suyo. Se había convertido en un hábito suyo. No podía quedarse sentado y dejar que el pabellón Tianjin se llevara a su gente. Pero, ¿qué debería decir? Para quedarte, Sue Zhengyong cerró los ojos, sus dientes castañando. Se sentía frío y vacío, como si le hubieran sacado algo importante. Se enterró la cara en las palmas de las manos. Siempre había estado de buen humor, pero en ese momento, estaba sorprendentemente viejo y encorvado. ¿Quiere el señor Sue despedirse de su sobrino? Mu Yanli era una persona áspera, que intencionadamente o no, usaba la palabra sobrino, lo que hacía temblar aún más a Sue Zhengyong. Y la garganta de Sue Zhengyong se volvió ronca. Runner. Morran, ni siquiera sabía cómo llamarlo. Morran dejó de ponerle las cosas difíciles. Cerró los ojos, subió unos pasos, se arrodilló y se inclinó ante Sue Zhengyong sin decir una palabra. 3 reverencias y 9 reverencias. Alguien murmuraba: estoy perdiendo el tiempo, haciendo algo, actuando. Morran hizo oídos sordos a esto. Cuando terminó la ceremonia, se levantó y se preparó para partir. Sin embargo, justo en este momento, Sue Men se apresuró a entrar en el salón de la alquimia del corazón. Su espada estaba llena de sangre negra y era extremadamente chocante. Gritó: afuera. ¿Qué está pasando? Hay un gran número de piezas de ajedrez de Shenlong atacando desde fuera, y muchos de ellos son los soldados de la secta Ru Feng. Todo el mundo estaba conmocionado. En el pico Shizeng, a 300 metros del cielo nublado, innumerables cultivadores volaron en el aire, sus túnicas ondeando en el viento. La mitad de estas personas usaban túnicas negras estandarizadas que cubrían sus rostros, mientras que la otra mitad usaba ropa con plumas de grulla que cubría sus ojos. Eran los cadáveres de la tumba del héroe de la secta Ru Feng. ¿Qué está pasando? ¿No se hundieron estos cuerpos en la tierra? ¿Por qué aparecieron todos de nuevo? ¿Quién deshizo la restricción? Cuando las palabras salieron de su boca, ya tenía la respuesta en su corazón. ¿Quién había roto la restricción sobre la familia Nangong? ¿Y quién más podría romper el sello de la familia Nangong? Un buen número de los ojos enojados de Lili ya habían cambiado a Morran. Aunque Morran sabía quién era el cerebro detrás de esto, no había nada que pudiera decir. Lo que era aún peor era que había perdido toda su energía espiritual y no podía impedir que los peones los invadieran. Solo podía ver impotente como cientos y miles de soldados de la muerte descendían. El pico Shizhen era el mismo que en su vida anterior. En un instante, el lugar se convirtió en un mar de sangre. Resultó que la sorpresa mencionada por Simei no había terminado todavía. Pelea primero. Deshazte de esta ola de piezas de ajedrez. Derroténlos primero. La multitud les dio la bienvenida fuera de la sala del palacio, pero como no tenían ni idea de lo que estaba pasando, y como estas piezas de ajedrez de Shenlong llegaron con toda su furia y sin previo aviso, de repente fue un caos. Morran se paró frente al pasillo y vio las piezas de ajedrez aterrizar una por una.
Intercambiaron golpes con los discípulos en el pico Sisen y lucharon contra las técnicas mágicas de los cultivadores. La armadura de luz azul plateado y las capas negras chocaron en un caótico tumulto. Se puso en los escalones de jade, sus cejas temblando de dolor. Todo frente a él era como una repetición de los recuerdos de su vida anterior. En su vida anterior, fue él quien controló el ejército de peones que se formó a partir de los vivos y los muertos. Mataba a cualquiera que se atreviera a decirle que no. A partir de ese momento, se acostumbró a matar gente. Acostumbrado a ver la vida humana como hierba, el cerebro del hígado embadurna una montaña pesada. Todavía recordaba estar de pie frente al salón de la alquimia del corazón de esa manera. El traidor discípulo Mo Wei-yu miró a los héroes del desierto con una sonrisa, como si estuviera sufriendo por todos los seres vivos. Junto a sus botas yacían los cadáveres de Sue Seong-yeon y la dama Wang. Desde el pico Sisen, usa tu sangre para allanarme el camino. La mueca de desprecio de su vida anterior aún persiste en sus oídos. Los párpados de Morran saltaban hacia arriba y hacia abajo mientras gritaba a Sue Meng, no luches, no puedes ganar. Apúrense y váyanse, todos. La multitud era ruidosa, y Sue Meng estaba demasiado lejos para oírlo. Morran miró a su alrededor y vio la batalla entre las espadas en los alrededores. Vio a Jian 11 luchando contra más de 10 piezas de ajedrez, y en ese momento, estaba pensando en cómo Jian 11 había caído en su sable en su vida anterior. ¿No te arrodillarás ante mí? No te arrodilles. ¿No me reconoces como un monarca? No. Sangre fresca salpicada por todas partes. No podía vencerlos. La voz atravesó los 9 cielos, haciendo que la mente de los peones se volviera borrosa y temblorosa. Sin embargo, pensó en cómo este maestro de palacio había terminado con sus 10 dedos destruidos y sus tendones y huesos destrozados. ¿Por qué te resistes tan tercamente? Como soy el amo de un palacio, aunque no puedo garantizar la seguridad del palacio Treading in Snow, definitivamente no huiré. Cuando el Sun fue destrozado, finalmente se convirtió en un sonido imparable. No pudo vencerla. Mientras el caos se desataba, Morran vio a la dama Wang y a Sue Seong-yeon luchando mano a mano en la distancia. Lo que pasó ante sus ojos fueron los dos de su vida anterior, cuyos ojos estaban llenos de dolor e ira, mirándolo fijamente durante 2 vidas, resentido con él. Frío, hacía frío. Los músculos y huesos de todo el cuerpo de Morran temblaron, y la punta de sus dedos se congeló. ¿Para que Simei haga esto? Él podría hacer esto. Anteriormente, sintió que no debía subestimar las amenazas que Simei había hecho antes de llevarse a Chu Wanning. Por eso había regresado tan decididamente al pico Sisen. En este momento, no pudo evitar sentir un hormigueo en el cuero cabelludo. ¿Qué habría pasado si hubiera actuado por impulso y se hubiera negado a escuchar las amenazas de Simei, insistiendo en perseguir a Chu Wanning? La mitad de las élites del mundo del cultivo estaban aquí. ¿Qué pasaría si esta gente muriera en el pico Sisen? Los anillos que Simei había colocado no le daban tiempo para respirar. Morran levantó los ojos y miró el atesorado juego de ajedrez que cubría las montañas y las llanuras. Los que no temían a la muerte, los que no temían al dolor. Una montaña de cadáveres y un mar de sangre. Esto no podía continuar, esto no podía continuar. Si Simei hubiera dicho que esto era una sorpresa para él, entonces no lo habría expuesto sin ninguna razón. Desde que regresó, si obedeció, debe haber una manera de resolverlo. No podía ver cómo se repetía su viejo sueño. No podía ver cómo se destruía el pico Sisen. No podía ver a sus tíos morir delante de él. Si el pasado volviera a aparecer, ¿cómo podría enfrentarse a sí mismo? Morran repentinamente recuperó su ingenio y separó a la multitud mientras corría hacia su tía. Dejen de pelear. Retírense de aquí, salgan de aquí primero, no peleen más. Es imposible ganar. Su voz era ronca y sus ojos estaban enrojecidos. Era como un hombre que se hundía en el océano, luchando tan duro como podía para llegar al otro lado. Era como un hombre muerto luchando por la vida, como una polilla luchando por el fuego, una vida luchando por otra vida. Dejen de pelear. Vamos, 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 vamos. No puedes vencerlos. No pudiste vencerlo. He visto sus muertes con mis propios ojos. Vamos, por favor. De repente, una espada cortó horizontalmente, llevando una fría y siniestra luz de espada. Era la cara helada de Mu Yuli. ¿Intentas escapar en el caos? Morran dijo airadamente, fuera del camino. Ya eres un delincuente en el mundo de la cultivación. Yo debería. Mientras decía esto, Mu Yanyu sintió un escalofrío detrás de ella.
Se dio la vuelta y vio una pieza de ajedrez con la cara cubierta por un velo que se balanceaba hacia abajo. Ella rápidamente se giró para enfrentarse al golpe, sus ojos llenos de intención de matar. Ella gritó, «Morran. ¿De verdad eres tú?» La cara de la mujer era clara y límpida, como un manantial helado, fácilmente reconocible. Este sonido llamó mucho la atención de los cultivadores de los alrededores. Vieron que la pieza de ajedrez y Mu Yanli estaban peleando intensamente, pero ni una sola pieza de la pieza fue tocada. Solo ahora todos se dieron cuenta de que casi todos los peones que se acercaban al pico Sisen parecían ver a Morran como sus peones. Todos lo evitaron, no le hicieron ningún daño. Alguien gritó con rabia, «Es realmente obra de ese traidor, Morran. Está del mismo lado que estas piezas». Llamas de furia se retorcían y retorcían en su cara. Susurros y gruñidos se derramaban en un oído tras otro, y pares de ojos inyectados de sangre le miraban. Con una mirada tan furiosa, volvió a ser un demonio asesino. Era como si hubiera vuelto a ser ese monarca que pisoteó a todos los inmortales para gobernar el mundo. Inmediatamente rompió 1000 reglas. Veía este mundo como si se hubiera vuelto loco. Alguien gritó, «Atrápenlo, cuidado con él. No lo dejen escapar. Veamos cuánto tiempo puede seguir actuando». Sus oídos sonaban con la misma ira, las mismas acusaciones y las mismas cruzadas. Las dos vidas eran tan similares que incluso podía recordar la batalla de vida o muerte entre él y Chu Guanin en ese entonces. Ese día, al igual que hoy, Morran tenía en sus manos piezas de ajedrez de Shenlong y controlaba a los muertos para que volaran. Su ejército era como una nube negra, mientras que sus soldados eran como una hoja de tinta que reflejaba la nieve en una montaña. Se sentó en lo alto del aire mirando al mundo con una sonrisa desdeñosa. El cielo y la tierra fueron derribados, y el día se había vuelto oscuro y amarillo. Finalmente, fue Chu Guanin quien lo detuvo. Era Chu Guanin. Hizo todo lo que pudo para luchar contra su millón de piezas. Sus armas fueron intercambiadas de Tianwen a Hugh He, y de Hugh He a Wisa. Wisa nunca olvidaría la tristeza y el dolor en sus ojos cuando finalmente lo invocó. Se rumorea que esta es la espada de matar de Sison. Por fin lo he visto hoy. Chu Guanin le preguntó, «Morran, ¿qué tienes que hacer antes de dejarlo?» Él solo se rió alegremente, «No puedo dejarlo pasar, Sison. Mis manos ya están cubiertas de sangre. Maté a mi tío y a mi tía, a mis compañeros discípulos de la secta. Ahora, mientras te ofrezca mi cabeza, seré el incomparable señor de este mundo. Nadie puede detenerme». La expresión de Chu Guanin estaba llena de dolor. Lo vio, pero se sintió muy incómodo. Una ola de venganza surgió en su corazón. Apretó los dientes y apretó cada palabra. «Te mataré. No hay nadie más en este mundo a quien no pueda matar». Capítulo 264. El emperador es como él. En el pasado, el Sison y el discípulo se convirtieron en enemigos. Fue una batalla en la cúspide de su poder. Al final, debido a su núcleo débil, Chu Guanin no fue rival para Morran. Era joven y feroz. «Deja de luchar hasta la muerte». Cuanto más luchaba el joven demonio, más florecía su espíritu de lucha. Sonrió sin querer. Rayos dorados de luz destellaron y se oscurecieron. En cuanto a Chu Guanin, sus ojos estaban llenos de fuego. Morran miró la pálida cara de Chu Guanin, y luego puso los ojos en blanco. Miró el flujo de arena que se disipaba gradualmente, sus ojos llenos de burlas. «Ya no tienes energía espiritual. Si sigues luchando conmigo, tu núcleo espiritual se romperá. Sison, eres tan arrogante, y no estarás dispuesta a convertirte en mortal aunque mueras, ¿verdad?» Chu Guanin apretó los dientes y no respondió. Sus labios no tenían sangre. Finalmente, el resplandor de la arena se disipó, y Morran supo que la energía espiritual de Chu Guanin se había agotado. Se rió a carcajadas y su voz sonó como la de un buitre. «¿Qué más puedes usar en mi contra?» «Guanin, Yoen». «Mi estimado Sison». Chu Guanin estaba medio arrodillado en el suelo, su blanca túnica estaba manchada de sangre. Levantó los ojos. En ese momento, el odio de Morran era demasiado profundo. Solo podía ver la determinación en sus ojos, pero no podía ver el dolor enterrado en su interior. Muchos años después, cuando Tassian Jun se suicidó consumiendo un veneno mortal, no pudo evitar recordar la primera batalla en toda su vida. No pudo evitar pensar que en ese momento, Chu Guanin estaba decidido a morir para detenerlo. Ser el líder de todos los seres vivos ya era el fin. Lo había llamado un personaje vil,
y solo tenía una buena boca. Sin embargo, Chu Guanin era un hombre de palabra. Recemos por la bondad, dijo Su Sisun. No seas malvado. Una luz dorada destelló. Morran solo tuvo tiempo de echar un vistazo a la calma en los ojos de Chu Guanin antes de que la luz de su palma brillara. Este anciano inmortal Beidou, este hombre que no tenía amigos ni parientes en el mundo de la cultivación, había sacrificado su núcleo espiritual para convocar a 3 fuerzas divinas. Preguntó Hugh Geawisa. ¿Cuánto consiguió Chu Guanin por la arrogancia de un hijo? Las poderosas tropas de Morran fueron finalmente suprimidas por el poder del núcleo espiritual de Chu Guanin. Bajo la brillante luz del divino reino marcial, el blanco de las piedras negras fue triturado en cenizas. Extrañamente, Morran estaba de pie justo enfrente de Chu Guanin, a solo unos metros de distancia. Miró a la persona que había resistido obstinadamente, la persona que había derramado tanta sangre y sudor, y sin embargo no hizo nada para detenerlo. Estaba algo asombrado y curioso al mismo tiempo. Quería saber hasta qué punto esta persona que sentía debilidad por él podía ayudar a sus llamados seres vivos. Acaba de mirar. Vio a Chu Guanin agotar la última pulgada de su energía espiritual. La furiosa marea había bajado, y los pájaros que se secaban con el sol se habían dispersado. Uno por uno, la gente bajo su control recuperó la conciencia, mientras que la gente bajo Chu Guanin cerró los ojos y se fue a dormir. Morran acaba de mirarlo. Vio la destrucción del núcleo espiritual del inmortal Chu Xiange, vio la caída de Chu Xiange, vio a Su Sisun arrodillado frente a él, y finalmente cayó en el polvo. En ese momento, Morran no tenía mucha expresión en su cara. Se volvió hacia un lado y oyó débilmente la advertencia de su madre antes de que muriera. La mujer de buen corazón le acarició la mejilla y le dijo: «Vamos a pagar esta deuda de gratitud. No busques venganza». Después de todos estos años, había vuelto a escuchar la frase familiar. Antes de ofrecer su núcleo espiritual, Chu Guanin le dijo: «Piensa en la bondad, no albergues el mal», pero no lo hizo. Su corazón parecía estar lleno de un odio sin fin. Solo su sangre podía hacer que se quedara sin aliento. Había exterminado el pico Sisen, masacrado a la secta Ru Feng, matado a su tía y a su tío, y matado a varios líderes de la secta. Había teñido de rojo el lago del cielo y había convertido toda la montaña en un montón de huesos. Al final, el ejército rebelde rodeó la montaña y se dirigió desde el frente de la torre. Él era el que había experimentado personalmente todo esto, el que había cometido todos esos crímenes atroces. En esta terrible tragedia, él era el acreedor, y si no regresaba, se mancharía con la sangre de miles de personas. Era él. Morran se sintió mareado y no pudo recuperar el aliento. De repente, oyó un gemido y lo sacó del lodo de sus recuerdos. Cuando recuperó el sentido, vio que el hombro de Mu Yanli había sido apuñalado por una pieza de ajedrez. Sangre caliente salpicó su cara. Maestro de pabellón, tenga cuidado. La gente del pabellón de Tianjin se congregó inmediatamente para proteger a Mu Yanli. Mu Yanli respiró hondo, luego apretó los dientes y dijo: «No ha pasado nada». La preciada pieza de ajedrez que tenía delante de ella dibujó una flor de espada en su mano. Bajo la mirada de todos, esa pieza de ajedrez se arrodilló ágilmente hacia Morran. Se cubrió la cabeza con la máscara y dijo en voz baja: «No era bueno que este subordinado te protegiera y salvara, haciendo que el amo se perturbara. Mereces morir 1000 veces por tus crímenes». Todos estaban aterrorizados. «Es una pieza de ajedrez controlada por Morran. Él lo llama amo». Morran dijo: «No. No es eso». «¿Pero quién le creería? ¿Quién le creería?» Morran agitó la cabeza, desesperado, y se retiró. Miró los rostros que estaban llenos de odio y duda. No, fue a ver a Sue Meng, pero Sue Meng estaba demasiado lejos para darse cuenta de nada. Entonces, vio a la dama Wang y a Sue Sengyong. Cuando los dos vieron este cambio, sus expresiones se volvieron extremadamente feas. Los labios de Morran temblaban. Quería decir algo, pero no sabía qué más decir. De repente, vio un grupo de piezas de ajedrez que salían de detrás de Lady Wang. En una fracción de segundo, gritó: «Tía, ten cuidado». Este grito hizo que todo el mundo se volviera loco. Sue Sengyong se puso inmediatamente en alerta, pero debido a los peones a su izquierda y derecha, ya era demasiado tarde para que regresara al continente. «Tía, madre, bam», se escuchó un sonido metálico. Qian 11 había salido corriendo de entre la multitud. Una espada Fénix Nieves había repelido una pieza de ajedrez que estaba cerca de la señora Wang en un solo movimiento. La señora Wang dijo asombrada: «Hermano menor,
Jian-11 la miró con frialdad y solo le dijo, «Crece los ojos». En ese momento, el gran maestro Xuan Jin descubrió repentinamente que el horizonte estaba cubierto por una densa capa de nubes, presionando sobre el mismo pico Sisen. Al principio no podía verlo, pero luego lo vio y no podía creerlo. Fue solo cuando la gente de los alrededores se dio cuenta de las nubes negras y ondulantes que finalmente lo confirmó. Se sopló la barba y gritó, «¿Cómo es posible? ¿Cuántas piezas hay exactamente?» Las piezas negras de ajedrez se adelantaron tanto como el ojo podía ver. Algunos estaban muertos, otros estaban vivos. A todas estas personas les quemaron la cara con algún tipo de hechizo y se les trabó la lengua. Incluso si recuperaban su sentido espiritual, todavía no podían hablar. Detrás de ellos había incluso bestias voladoras y dragones y serpientes que estaban siendo controlados por los peones de Shenlong, Mo Weiyu, Mo Ran. En ese momento, cuando estas personas se volvieron para mirarlo fijamente, su miedo ya había sobrepasado su odio. Aquellos que originalmente se le acercaban no pudieron evitar dar unos pasos atrás. «Loco. ¿Estás loco? ¿Cuántas piezas de ajedrez has refinado?» Mo Ran abrió la boca. Quería decir, «No, yo no». Pero si no fue él, ¿quién más podría ser? La puerta del espacio-tiempo hacia la vida y la muerte se abrió una vez más. Ta Xianjun guió a 1.000.000 de poderosos soldados a descender sobre este mundo. ¿Cuál era la diferencia entre él y el rey Juntasiano? Ambos tenían la misma memoria y la misma técnica. Mo Zonzi también era un experto en el valioso juego de ajedrez del monasterio de los pasos inmortales. Si la pieza de ajedrez que Ta Xianjun hizo no fue ordenada específicamente, también reconocería a Mo Zonzi como su maestro. Como tal, mató a su familia en la ciudad y se entrenó en artes prohibidas. Un ejército de miles de hombres y caballos podría formarse por la dispersión de frijoles. Subvertir el mundo, todos los seres vivos. Todo esto fue obra suya. Nadie le había hecho daño. Cada vez más piezas de ajedrez le presionaban, y no podía ver el final de ellas. Eran como tinta negra que se extendía rápidamente sobre el papel, y se acercaba cada vez más. Alguien ya estaba entrando en pánico. ¿Qué debemos hacer? Smoke Stuck gritó con enojo, Mo Ran. ¿Qué otras excusas tienes? Tú diseñaste todo esto. Solo odio que el pabellón de Tianjin no interfiriera en este asunto antes, y no te matara. Nubes oscuras cubrían el cielo y la tierra. Las montañas estaban llenas de viento. Estas decenas de miles de cadáveres eran como campanas gigantescas colgando en el cielo. Podrían caer en cualquier momento y hacer añicos los 5 mares. La gente era como hormigas. Las pupilas de Mo Ran se estrecharon mientras miraba al cielo. Nadie quería rendirse. Tanto si se trataba de quinesis de espada como de combate cuerpo a cuerpo, ya estaban librando una caótica batalla con esas piezas de ajedrez. Esta vez, la batalla fue mucho más intensa que antes, con sangre y gritos miserables por todas partes. La cabeza rodaba hacia abajo. Los intestinos fluyen hacia afuera. Sin embargo, todavía había una marea negra interminable que se precipitaba desde el horizonte. Era tan interminable que se le ponían los pelos de punta. De repente, oyó a lo lejos el grito de Sue Meng, padre. Madre, cuando se dio la vuelta, vio que Sue Zhengyong y Jian-11 estaban cubiertos de sangre. La sangre era tan roja que era difícil saber si eran sus propias heridas o la sangre que habían derramado mientras mataban al enemigo. Sue Meng hizo todo lo que pudo para acercarse a sus padres. Luchó todo el camino, pero lo superaban en número. Sue Meng, Mo Ran quería ayudarlo, pero Sue Meng parecía muy conflictivo en el momento en que lo vio. Sue Meng lo estaba evitando. De repente, un guerrero de la muerte de la secta Ru Feng levantó su espada y apuñaló el hombro de Sue Meng. Inmediatamente, la sangre fluyó de su herida, y su armadura estaba teñida de sangre. Sue Meng. Sue Meng, Mo Ran se dirigió hacia él con un corazón ardiente, pero había tanta gente luchando en la batalla, y estaban tan lejos que no pudo pasar. No pudo hacerlo. Después de ser herido, más piezas de ajedrez corrieron hacia Sue Meng. El cuerpo del joven pronto fue tragado por un grupo de Charming Puppets. «Menger, Menger», se oyeron gritos miserables. Era la voz de la dama Wang y la voz de Sue Zhengyong. Mo Ran nunca había oído un grito como este que le rompiera los huesos y los huesos. Le hormigueaba el cuero cabelludo. Sue Meng, no debería ser así. Tenía que haber una manera. Como Hua Bainan le pidió que viniera aquí y preparara tal situación, definitivamente no era para permitirle ver que el pico Sisen fuera destruido. ¿Qué quería Hua Bainan que hiciera?
¿Qué se supone que tenía que hacer? ¿Qué quería Huabainan que hiciera? ¿Cuál era el propósito de esta sorpresa? ¿Cómo terminar con todo esto? ¿Cómo dejarlo ir? De repente, lo pensó y lo entendió. Morran se quedó aturdido por un momento, y entonces su corazón empezó a latir con fuerza. Finalmente entendió, lo que Huabainan hizo fue despiadado. No solo quería que Morran perdiera su reputación, también quería que no tuviera vuelta atrás. Él lo entendió. Nangwon Yan había hecho esto en el monte Jiao. En su vida anterior, Chu Guanin había luchado en batallas antes. Ya no tenía más energía espiritual. Pero el núcleo seguía allí. Podía sentir el brillo que fluía por su pecho, igualando los latidos de su corazón. En su vida anterior, la salvaje y enloquecida mueca de desprecio de un Tassian Jun apareció ante sus ojos una vez más. Ya no tienes energía espiritual. Si sigues luchando conmigo, tu núcleo espiritual se romperá. Sisun, eres tan arrogante, y no estarás dispuesta a convertirte en mortal aunque mueras, ¿verdad? Sabía qué hacer. Sus ojos estaban calientes, y las llamas de la guerra giraban a su alrededor. Sin embargo, la mente de Morran se había calmado de repente. En su vida anterior, Chu Guanin se había sacrificado y le dijo personalmente que los llamados todos los seres vivos son los líderes y ellos son los últimos. No era una mentira. Era como si pudiera ver la cara pálida de su vida pasada antes de que Chu Guanin abusara de su núcleo espiritual. En ese momento, Su Sisun pensó que definitivamente moriría. Antes de morir, le dijo a Morran, recordando la bondad, no hagas el mal. La tierra retumbó. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Todo el mundo estaba aturdido. Mientras esquivaban, buscaban la fuente de la perturbación. En realidad, no necesitaba buscarlo. Desde donde estaba Morran, una luz ardiente explotó repentinamente. No eran llamas reales, sino la energía espiritual que fluía a través de su núcleo espiritual de atributos de fuego, envolviendo a todo Morran en su interior. Estaba lloviznando. En su vida pasada, se había convertido en gran maestro. Ante un gran desastre, en realidad. Pensar que estaba tratando de detenerlo todo, había roto su propio núcleo espiritual. Al igual que Nangongzi, la destrucción de su núcleo espiritual le permitió obtener la mayor cantidad de energía espiritual en un instante. Sus ojos estaban teñidos de rojo por las llamas, y no había dolor en su hermoso y erguido rostro. ¿Quién era él en ese momento? ¿Podría dejar de ser maldecido por decenas de miles de personas como el Hassien Jun? Si es posible, también quería ser como Chu Guanin. El núcleo del espíritu se agrietó lentamente y se derritió en su pecho. Las llamas ardían más y más brillantes, atravesando las nubes y la niebla, iluminando el cielo sin fin. En ese momento, de repente sintió que todos esos sueños puros y limpios de su infancia habían regresado al fondo de su corazón. Se paró en medio de las llamas y vio a Duan Jihan y Chu Guanin. Viéndola tocar su mejilla en la leñera, dijo, para devolver la gratitud, no para guardar rencor. Viendo a los jóvenes fuera del templo triste, sostuvo la leche de arroz y cuidadosamente se la dio de beber. Bebe despacio, si no lo suficiente. En sus 2 vidas, siempre quiso ser una buena persona. No había podido hacerlo en su vida anterior. En esta vida, cuando pensaba en el pasado y se preguntaba a sí mismo, se sentía triste durante casi 10 años. No sabía cómo compensárselo. Aunque tuviera que sufrir día y noche, no podría obtener ni un solo resultado. Si les dijera a otros que él también tenía el sueño de proteger a todos los guerreros fríos del mundo, ¿quién le creería? Solo había ridículo, abuso y ridículo. Esto fue porque él era Mo Weiyu, el emperador de los inmortales. Había perdido y matado a gente antes, así que no importaba lo que hiciera para compensarlo, todo era inútil, todo estaba mal, nadie podía perdonarlo. Tal vez, solo cuando el núcleo del espíritu se rompió y caminó por el camino hacia su mundo anterior como mártir, podría obtener algún consuelo. Solo entonces pudo decir con cautela, si es posible, yo también quiero estar con Chu Guanin. Por favor, escuche este deseo, no te rías de mí, no me desprecies. Fui un estúpido, y durante mucho tiempo nadie me acompañó. Caminé 2 vidas así, 20 años en la dirección equivocada. Estúpido, no sé por qué terminé en una oscuridad sin fin, no sé por qué las cosas terminaron así, mirando hacia atrás, todo estaba mal. No puedo encontrar a mi madre, tampoco pudo encontrar a su Sisun. Por favor, el infierno es demasiado frío. Solo déjame volver, ¿de acuerdo? Quiero irme a casa.